Bueno, dentro de estos grupos de compuestos orgánicos que hemos visto, que son alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, que vimos también aminas y amidas, entonces hay un grupo que es la sumatoria de esos tres. O sea, esos compuestos químicos se concentran en la naturaleza formando tres grupos de compuestos que desde el punto de vista nutricional son importantísimos porque es la razón de la carrera básicamente. Y que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entonces el día de hoy vamos a ver qué son, qué funciones tienen, cuáles son sus representantes más importantes. La porción gruesa, como sus propiedades, compañía, lo vamos a ver el próximo semestre, Dios mediante. Entonces empezamos con el primer grupo, que son los carbohidratos. Miren la variedad de alimentos que contienen este grupo de compuestos. Pero nosotros sabemos que abunda preferentemente en el almidón, ¿verdad? En el trigo, en los tubérculos, en las raíces, a las frutas. Esto, por ejemplo, es una raíz. Entonces, la gran mayoría de los alimentos que nosotros consumimos diariamente tienen carbohidratos como componente principal, por decirlo así. Ahora, ¿qué características tienen estos compuestos que son tan importantes para nosotros? Fíjense ustedes que ni más ni menos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Este es un hexano-hexanol. ¿Pero qué pasó? El primer carbono, el OH del primer carbono, sufrió una oxidación débil y se convirtió en un aldehído. En este siguiente, la misma cosa, era un hexanol porque tenía 6 OH. Pero a diferencia de este primero, acá, el carbono secundario es el que se oxidó débilmente para dar una cetona. Miren lo que son las cosas, mucho gusto, esta es la glucosa, mucho gusto, esta es la fructosa. Un hexano con 6 OH, cuyo primer OH ha sido oxidado al aldehído, genera como producto el azúcar más importante para nuestra existencia, la glucosa. ¿Por qué la glucosa es el azúcar más importante para nuestra existencia? Porque es el principal combustible celular. Entonces, nuestro cuerpo utiliza como combustible glucosa para generar ATP para todos los procesos biológicos, para fabricar proteínas, para transportar nutrientes, para enviar desechos, para la contracción muscular, para la transmisión del impulso nervioso, nombrena luego, para toditas las actividades celulares. Esta segunda molécula que está aquí es la fructosa, es hermana gemela de la glucosa. Los dos tienen 6 carbonos, tienen 6 oxígenos, tienen la misma cantidad de hidrógeno, pero uno es aldehído y la otra es cetona. Entonces, son isómeros entre sí, pero esta es isómero de función. Función aldehído, función cetona. La fructosa abunda en las frutas igual que la glucosa. La fructosa se une con la glucosa para formar nuestro azúcar de mesa o azúcar común, y de esa manera las dos, constituyen los azúcares más importantes para nuestra existencia. El azúcar que tiene un grupo aldehído dentro de su estructura se llama aldosa, y el azúcar que tiene una cetona dentro de su estructura se llama cetosa. El término glúcido significa de sabor dulce. Estas moléculas tienen sabor dulce. Esto para que ustedes vean cuáles son los azúcares más importantes desde el punto de vista biológico. Si tiene 3 carbonos se llama triosa. Si tiene 4, tetrosa. Si tiene 5, pentosa. Y si tiene 6, hexosa. 2 triosas son súper importantes. Y esta, la primera, es ni más ni menos el glicerol, cuyo primer carbono se ha oxidado al aldehído.
entonces genera como producto gliceraldehído. El glicerol, cuyo carbono secundario se oxidó a acetona, genera dihidroxiacetona. Estas dos moléculas son las triosas más importantes. ¿Por qué son las triosas más importantes? Porque la clase pasada nosotros dijimos que el glicerol es el esqueleto de los triglicéridos. Y los triglicéridos constituyen la principal forma en que se almacenan las grasas en el cuerpo. Entonces, estas dos triosas son precursores de los triglicéridos. Esta tiene 5 carbonos y acá tiene un aldehído. Esta también tiene 5 carbonos, pero este carbono número 2 perdió su OH. El azúcar que tiene 5 carbonos y que es un aldehído se llama ribosa. Cuando perdió su OH, el carbono 2, ese azúcar se denomina desoxirribosa. La ribosa es el azúcar del ARN y la desoxirribosa es el azúcar del ADN. Nosotros consumimos ribosa y a partir de la ribosa se puede generar desoxirribosa en el cuerpo. Entre las hexosas, los 3 azúcares más importantes. La glucosa, que cuando se une a la fructosa forma sacarosa, el azúcar de mesa, y la glucosa, cuando se une a la galactosa, forma lactosa, el azúcar de la leche. Entonces, repaso. 2 son triosas más importantes, gliceraldehído y dihidroxi. 2 ribosas son las más importantes, 2 pentosas son las más importantes, ribosa y desoxirribosa. Y 3 hexosas, glucosa, galactosa y fructosa. La glucosa es el azúcar más abundante que existe en la naturaleza, es el principal combustible celular, se encuentra sola en las frutas o con la fructosa. En la sangre hay que mantener una concentración normal que cada individuo tenemos. Esta concentración va de 70 a 100 miligramos por decilitro y la glucosa es el principal combustible del cerebro y los glóbulos rojos. El cerebro necesita glucosa para mantener toda la estructura vital y los glóbulos rojos necesitan glucosa para transportar oxígeno. Tenemos que mantener este nivel para que al cerebro y a los glóbulos rojos no les falte nunca combustible. Por ese motivo, nosotros tenemos un nivel de glucosa en nuestra sangre, que depende de cada individuo, va de 70 a 100. Cuando el nivel va aumentando, entonces significa que la hormona que se encarga de meter glucosa al interior de la sangre va faltando. Y la falta de esa hormona produce una enfermedad que se llama diabetes. La hormona que mete la glucosa en el interior de las células para que las células la utilicen y puedan generar energía se llama insulina. La insulina es producido por un órgano que se llama páncreas. Cuando el páncreas disminuye su producción en insulina, la glucosa no puede entrar en el interior de las células y como consecuencia aparece la diabetes. La galactosa es parecidísima a la glucosa. La única diferencia está en que uno tiene un OH hacia la izquierda y el otro tiene el OH hacia la derecha. Y cuando se asocia a la glucosa, forma la lactosa, que se llama azúcar de leche. O es el azúcar que se encuentra en la leche. En el intestino hay una enzima que degrada la lactosa, que se llama lactasa. Cuando no hay lactasa en el intestino, aparece la intolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa, que no es lo mismo que alergia a la proteína de la leche. Son 2 patologías diferentes.
Pero cuando falta lactasa en el intestino, aparece la intolerancia a la leche. No se puede digerir la leche. La leche es metabolizada por las bacterias intestinales que generan gases y eso produce flatulencia y diarrea. La manosa, otro azúcar parecido a la glucosa y a la galactosa, es producida por ciertos microorganismos y puede ser utilizada para fabricar un antibiótico que se llama streptomicina. La fructosa abunda en la caña de azúcar y en las frutas y cuando se une a la glucosa forma el azúcar de mesa, que es sacarosa. Los azúcares se unen entre sí para formar disacáridos. Los monosacáridos, que están formados por un solo azúcar, se unen con otro azúcar para formar un disacárido. Y hay 3 disacáridos, los más importantes en la alimentación. La sacarosa, el azúcar de mesa, la lactosa, el azúcar de la leche, y la maltosa, el azúcar de malta. La sacarosa ya lo conocemos, todos los días estamos consumiendo, nos encanta, es adictiva por excelencia y el cuerpo le dice, por ti me muero. ¿Por qué? Porque no puede vivir sin este azúcar. La lactosa tiene un azúcar que está formada por glucosa y galactosa y este azúcar es muy importante para los recién nacidos porque los recién nacidos utilizan estos azúcares para obtener ATP y en el caso de la galactosa sirve para formar glicoproteínas cerebrales. Por eso es que la leche de la madre es importantísimo para el desarrollo del bebé. El azúcar de malta, que está formada por 2 moléculas de glucosa y ese azúcar se fermenta para fabricar la cerveza. Pero también se puede vender así como azúcar de malta y está formada por 2 moléculas de glucosa. Inclusive, la malta ahora se tuesta para generar café de malta, que es un café extremadamente ideal para aquellas personas que tienen intolerancia a la cafeína o en los cuales la cafeína produce taquicardia. La unión de varios monosacáridos genera polisacáridos. Se llaman polisacáridos a partir de 10 moléculas de glucosa. Hay 2 polisacáridos muy importantes para nosotros. El almidón, que es la reserva de glucosa que está en las plantas y abunda en las raíces. La mandioca es una raíz y la papa es un tubérculo. Entonces el almidón abunda en raíces y en tubérculos y es la forma en que se almacena glucosa. El glucógeno es la forma en que la glucosa se almacena en nosotros los animales. ¿Y en dónde vamos a encontrar glucógeno? En el hígado y en el músculo. Cuando nosotros estamos en ayuna, el hígado convierte glucógeno en glucosa y envía al torrente sanguíneo para que no le falte glucosa al cerebro y a los glóbulos rojos. En el músculo, el glucógeno se usa para la contracción muscular, para periodos de actividad física. Entonces, repaso. 3 son los monosacáridos más importantes desde el punto de vista biológico: glucosa, fructosa y galactosa. 3 son los disacáridos más importantes: la sacarosa o azúcar de mesa, la lactosa o azúcar de la leche y la maltosa o azúcar de malta. 2 son los polisacáridos más importantes: el glucógeno, que es la reserva de glucosa en los animales, y el almidón, que es la reserva de glucosa en las plantas. ¿Por qué los carbohidratos son tan importantes? Porque constituyen la primera fuente de energía celular. Nos vamos al siguiente grupo, que son las proteínas. Las proteínas son macromoléculas. Miren en qué tipo de alimentos abundan.
Abunda principalmente en los alimentos de origen animal, en los cereales, en las legumbres y en los vegetales. Hay muy poca cantidad de proteínas y las proteínas no son de buena calidad. Para que una proteína sea de buena calidad, tiene que tener los 8 aminoácidos esenciales. Y las proteínas de origen animal tienen esos 8 aminoácidos esenciales. Por eso son proteínas de alto valor biológico. Entre esas fuentes, el huevo gana la posta. ¿Por qué? Porque tiene los 8 aminoácidos esenciales. La proteína de huevo es la proteína de mayor, ¿tá? De mayor valor biológico que se conoce. Es más, se la utilizó como referencia para calcular la cantidad de proteínas que necesita una persona diariamente. Desde el punto de vista estructural, las proteínas son polímeros de aminoácidos y cumplen con funciones importantísimas. Prácticamente no se utiliza proteína para obtener energía, excepto que haya una necesidad tremenda y ya no haya carbohidratos y prácticamente nada de lípidos, como por ejemplo en un desorden alimentario, la anorexia, la bulimia o en una desnutrición crónica. En esas condiciones, el cuerpo utiliza proteína muscular, no le queda de otra, y utiliza proteína como fuente de energía y degrada proteína muscular. ¿Qué funciones cumplen las proteínas dentro del cuerpo? Una diversidad de funciones. Son muy versátiles. Algunas proteínas son enzimas, catalizan reacciones químicas. Algunas proteínas son inmunoglobulinas, nos defienden contra el ataque de virus y bacterias. La actina y la miosina permiten la contracción muscular. Las hormonas regulan el metabolismo. La hemoglobina transporta oxígeno. La mioglobina almacena oxígeno. En fin, las proteínas cumplen con una diversidad de funciones. Por eso son proteínas, son moléculas muy importantes para el cuerpo. Dentro de las proteínas y en la naturaleza existen 20 aminoácidos, de los cuales 8 son esenciales. En realidad van a encontrar en algunos libros que 10 son esenciales, pero 2 son parcialmente esenciales según las condiciones. Le puse la mnemotecnia para aprender los 8 aminoácidos esenciales. Y fíjense que la mnemotecnia es FILM-TV. F de fenilalanina, I de isoleucina, L con una rayita abajo porque hay dos L de leucina y lisina, M de metionina, treonina, triptófano y B de valina. Entonces, FILM-TV es la mnemotecnia que vamos a usar para aprendernos los 8 aminoácidos esenciales. Hay un noveno aminoácido esencial en niños y adolescentes y es la histidina. Y hay un 10º aminoácido esencial en la embarazada que es arginina. Y si el paciente tiene quemaduras, sufre infecciones o tiene cáncer, se suma un 11º aminoácido que es la glutamina. Entonces, tenemos 8 aminoácidos esenciales en una persona adulta, 9 en un niño, 10 si la embarazada es encima adolescente y 9 también, ¿verdad? Porque supongamos que es un adulto, 9 también si el paciente está en una condición que está sufriendo quemaduras, tiene infecciones o sufre cáncer. El tercer grupo de compuestos de alto valor biológico constituyen los lípidos.
Los lípidos constituyen la principal reserva de energía celular y cumplen además otras funciones. Vamos a ver. Son compuestos muy heterogéneos, constituyen la principal reserva de energía celular, se almacenan en unas células especializadas que se llaman adipocitos. Los adipocitos abundan en el tejido adiposo y generalmente es la grasita que tanto nos gusta, el rollito que tanto nos gusta, ¿verdad? Y que fácilmente crece y difícilmente baja su tamaño. Existen diferentes tipos de lípidos en el cuerpo. Los más conocidos son los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol, que son los tres más conocidos desde el punto de vista biológico. Cada uno de estos lípidos cumple con una función diferente. Los triglicéridos, que están formados por glicerol y 3 moléculas de ácido graso, constituyen la forma en que se almacena la energía en el tejido adiposo. Los fosfolípidos y el colesterol son componentes de membrana. El colesterol también es precursor de la vitamina D, es precursor de hormonas como el estrógeno, la progesterona, la testosterona y los ácidos biliares. Los ácidos biliares son indispensables para metabolizar lo que comemos a nivel intestinal. Los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácido graso. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto cómo se forman los triglicéridos? ¿Verdad? Que estos ácidos grasos pueden ser de cadena larga, generalmente está formado por ácido palmítico o ácido steárico, y que en algunos casos en particular no solamente puede haber ácido graso saturado, sino también puede ser componente el ácido graso insaturado. ¿En qué alimentos vamos a encontrar triglicéridos? Miren que todos aquellos alimentos que son los más ricos y lo que siempre estamos queriendo, y bueno, lo que es más apetecible, porque los lípidos le aportan sabor y textura a los alimentos, esos son los que contienen el mayor contenido en triacilglicerol. Los embutidos son muy ricos en triglicéridos. La grasita de color blanco es característico de los triglicéridos y la grasita de color amarillo es característico del colesterol. La crema de leche para fabricar el chantilly es muy rica en triglicéridos. Acá tenemos la mantequilla, que también contiene triglicéridos. La bollería en general es muy rica en grasas. Y acá tenemos, ¿verdad?, algo que es muy frecuente en la alimentación moderna, que son las hamburguesas y las papas fritas, que también son muy ricas en triacilglicerol. Como se almacenan fácilmente los triglicéridos, es muy fácil aumentar el tamaño del tejido adiposo. Una sola hamburguesa, dependiendo lo que contiene adentro, puede llegar a tener desde el punto de vista calórico aproximadamente 1000 kilocalorías. Con 2 hamburguesas ya se está cubriendo el requerimiento de un día de energía. Una papa frita pequeña puede llegar a tener entre 400 a 700 calorías. Si a eso le sumamos, ¿verdad?, una papa frita grande, que ya vamos a tener otras 700, 1400, ¿verdad? 2000 más 1400 son 3400, más una gaseosa, 400 kilocalorías, ya nos vamos a 4000 y tanto. Y si a eso le vamos a sumar un helado y bien cargado, en una sola noche podemos llegar a tener entre 4500 a 6000 kilocalorías en energía, el equivalente a 3 días de alimentación.
Dependiendo el tamaño de la bollería y dependiendo la carga de la bollería, esta bollería puede llegar a tener entre 400 a 500 calorías. Si tiene dulce de leche dentro, eso aumenta muchísimo más el contenido calórico. Y si está cubierto con chocolate, que generalmente se ablanda con crema de leche, esto está mucho más calórico todavía. O sea, en 2 medialunas, o sea, en dos masas aproximadamente, ya tenemos el equivalente calórico a un día de alimentación. Los fosfolípidos, que constituyen el segundo grupo de lípidos, que también son muy importantes, que no se usa prácticamente el fosfolípido como energía, pero sí se usa como componente estructural de las membranas. Todas las membranas contienen fosfolípidos. Hay un fosfolípido que se llama lecitina, y este fosfolípido abunda en la membrana de las células. Un fosfolípido está formado por glicerol, 2 moléculas de ácido graso, un fosfato y una base. Esta base puede ser un aminoácido, puede ser glicerol, puede ser un derivado nitrogenado, una amina, y dependiendo del tipo de base vamos a tener diferentes tipos de fosfolípidos. Entonces, un fosfolípido está formado por una molécula de glicerol, 2 moléculas de ácido graso, igualito que el triglicérido. La única diferencia en el carbono 3, en lugar de otra molécula de ácido graso, vamos a tener un fosfato y un radical. Esto es de vuelta, ¿verdad? En donde está el fosfato va a tener un extremo polar y donde están los ácidos grasos va a tener una cola polar. Como tiene una cabeza polar y una cola polar, los fosfolípidos son moléculas antifáticas. Y mediante esta propiedad se pudo formar la doble membrana bicapa lipídica. Las bases pueden ser diferentes. Por ejemplo, etanolamina es una base muy utilizada, y si el fosfolípido tiene etanolamina, se llama fosfatidil etanolamina. Se fundan las membranas. Fosfatidilcolina se llama lecitina, y si ustedes se fijan es trimetil etanolamina. Colina, fosfatidilcolina o lecitina, abunda en todas las membranas celulares. Fosfatidilserina, la serina es otro aminoácido que tiene como radical un metanol, también se utiliza como componente de los fosfolípidos. El ciclohexanol, porque tiene 6 OH y es un ciclohexano, entonces se llama ciclohexanol. El ciclohexanol forma el inositol, y el inositol es actualmente considerado una vitamina. ¿Por qué? Porque en el cuerpo actúa como un mensajero celular, y eso lo vamos a ver el siguiente semestre mejor todavía. Entonces, los fosfolípidos están formados por una molécula de glicerol, 2 moléculas de ácido graso, un fosfato y una base. El fosfato es responsable de la cabeza polar y los ácidos grasos es responsable de la cola apolar. ¿En dónde abundan fosfolípidos? En la membrana de las células. Principalmente en la vaina de mielina hay fosfolípidos muy importantes y son responsables de transmitir la información. Al transmitir la información mantienen la integridad de la terminal nerviosa y por lo tanto eso hace que mejore la memoria. El huevo es muy rico en fosfolípidos, por lo tanto el huevo tiene fosfocolina. Y el fosfocolina es uno de los fosfolípidos más importantes como componentes de la vaina de mielina. Cuanto más íntegra es la vaina de mielina, recordá, la transmisión de la información se hace más eficiente, por lo tanto la memoria es más eficiente. El consumo de los fosfolípidos está muy recomendado en adultos mayores para evitar el deterioro cognitivo. O sea, un huevito
para el adulto mayor, principalmente a primera hora de la mañana, al igual que los niños, ¿verdad? Es muy importante. ¿Por qué? Porque enriquece el alimento con fosfocolina. Acuérdense que nuestros abuelos de antes comían el famoso ponche, y el famoso ponche estaba enriquecido en canela, que es un vasodilatador cerebral que mejora la irrigación sanguínea, más el huevo que tiene fosfocolina, que mantiene la integridad de las células nerviosas, y el tipo tenía 110 años y te contaba su niñez como si fuera ayer. Entonces, ese tipo de alimentación es lo que es responsable de mantener la integridad de las células nerviosas. El tercer tipo de lípido, que también es muy importante por ser componente de la membrana, se llama colesterol. El colesterol tiene una estructura básica que se llama ciclopentano, perhidro, y 3 anillos fusionados se llaman fenantreno. Entonces, el colesterol tiene una estructura básica que se llama ciclopentano, perhidro, fenantreno. A partir del colesterol se fabrican un montón de compuestos muy importantes en el cuerpo. Abunda en la membrana y se mete entre los fosfolípidos. Entre nuestros fosfolípidos, su cabeza polar y los 2 ácidos grasos apolares. Y gracias a que el colesterol tiene la habilidad de meterse en el interior de los fosfolípidos, eso permite la fluidez de la membrana. Entonces, el colesterol es responsable de la fluidez de la membrana. Esto para ver un poquito mejor, ¿verdad? La estructura membranal, estas son glicoproteínas, estos son los fosfolípidos. Gracias a que los fosfolípidos, al unirse con otros fosfolípidos, forman una micela, ¿se acuerdan? Una micela, y mediante eso es capaz de formar una micela de 2 capas, y la consecuencia de esta micela de 2 capas es la membrana citoplasmática. Entre los fosfolípidos se mete el colesterol, y gracias a que el colesterol tiene la habilidad de meterse entre los fosfolípidos, la membrana es fluida, tiene una fluidez, puede adoptar diferentes formas y se vuelve plástica y permite el paso de ciertas moléculas pequeñitas como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono. El colesterol también sirve para fabricar otras cosas. Es componente de las membranas, es responsable de la fluidez. Como es un lípido, no es soluble en agua, necesita una proteína transportadora en la sangre. ¿Cómo se llama la proteína que transporta colesterol en la sangre? Se llama lipoproteína. Y hay diferentes tipos de lipoproteína. Está el VLDL, el LDL y el HDL. Lipoproteína de alta densidad, lipoproteína de baja densidad y lipoproteína very low de muy baja densidad. A la lipoproteína de alta densidad también le llaman colesterol bueno. ¿Por qué le llaman colesterol bueno? Porque trae el exceso de colesterol de las células hacia el hígado para que se metabolicen, y de esa manera sea eliminada por las heces. Sin embargo, el colesterol, el LDL, lleva colesterol a los tejidos. ¿Y cuál es el inconveniente del colesterol? Miren este dibujito. Que el colesterol puede pegarse a la pared de las arterias. Y como se pega a la pared de las arterias, obstruye la arteria. Y a la larga, esta arteria pierde su elasticidad, y cuando viene sangre a una velocidad relativamente alta, porque la presión sanguínea aumentó, rompe esta arteria. Y al romper esta arteria, se produce la formación de un coágulo, y todas las células que estaban recibiendo oxígeno, como falta oxígeno, muere. Y eso es lo que produce un infarto o un derrame cerebral. Entonces, el LDL, si existe en exceso en el cuerpo, puede acumularse en la pared de las arterias. Y al acumularse en la pared de las arterias,
producir ateromas y los ateromas, que son placas de grasa, pueden producir infartos y derrame cerebral. El colesterol también es precursor de hormonas como el estrógeno y la progesterona, que son hormonas femeninas, y la testosterona, que es una hormona masculina. También es precursor de los ácidos biliares, que son indispensables para absorber grasa en el intestino, y en la piel es precursor de la vitamina D, y la vitamina D es responsable de la absorción del calcio, principalmente en el hueso. Entonces, el colesterol es una molécula muy importante, solamente porque produce infarto o derrame cerebral si es que hay en demasiada cantidad. Es que el colesterol es malo en el sentido de que su acumulación puede producir ateromas. Pero el colesterol de por sí no es una molécula mala, es una molécula indispensable. El problema es cuando la alimentación es muy rica en colesterol. Ese es el único problema. ¿Por qué? Porque puede formar placas y las placas pueden desprenderse o pueden romperse, y cuando se desprenden o se rompen, producen infarto o derrame cerebral. Bueno, muy bien. Entonces, esta era una clasecita de introducción a Bioquímica 1, que el semestre que viene vamos a ver, Dios mediante, cómo se metabolizan carbohidratos en el cuerpo, cómo se metabolizan proteínas y cómo se metabolizan lípidos, cómo nuestro organismo utiliza estas moléculas y cuál es la importancia y la relación entre estas moléculas. Por lo tanto, estas moléculas son importantísimas desde el punto de vista nutricional. Leti, justito me dio el tiempo, así que no te vas a perder.